transmite Radio Mundus. ¿Cómo están? Buen domingo y fresco domingo. En estos momentos, en el tercer cordón del conurbano bonaerense, estamos teniendo una temperatura de 14 grados. Sí, en el tercer cordón. Puede ser que en otros lugares del país o en la capital federal tengan una temperatura apenas un par de grados más alta, en el caso de Lamba. Bueno, señores, damos comienzo a una edición con muchísima información. Son muchos los temas. Nos costó mucho ver cuál va a ser el tema de nuestro banner del programa de hoy. Obviamente nos vamos a quedar con el paro de este miércoles que se va a realizar en todo el país. Un paro nacional convocado por la CGT. Pero han pasado cosas. Han pasado el rechazo contundente de los jueces designados por decreto para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel González García Mancilla. Por otra parte, también el papelón de Milei, que no fue recibido por Donald Trump en un viaje relámpago, en el cual ese viaje nos costó 136 millones de pesos. Y bueno, un mercado que se cae, que se derrumba, un banco central que se desfinancia, un rescate del Fondo Monetario Internacional que no le llega al régimen. Bueno, señores, de todo en esta edición de nuestro El Gigante de la Semana. Mi nombre es Daniel Docampo Espada y estoy con mi equipo de siempre, ¿no? Raúl Azambloc, Andrés Pescara, Parlí Simpson, Juancito Pérez Bala, Raúl de Sousa y en redes Belén Docampo Pacuzzi. Bueno, fresco y la garganta lo sabe, ¿eh? Bueno, las cuerdas vocales lo saben. Comenzamos así en Radio Mundus, nuestra edición de cada domingo, edición 175. Son muchos los temas, difíciles de ponerlos en tapa o cuál elegir primero. No nos poníamos de acuerdo hasta instantes antes. No es que nos hayamos puesto de acuerdo, pero alguno tiene que haber. Este próximo miércoles se va a realizar una manifestación, una marcha de las 12, una convocatoria, una acción gremial, le llaman, de parte de la CGT. Y luego, a partir de las 0 horas del día jueves, paro nacional. Como siempre, el gran temor y la gran expectativa es si la UTA, la Unión Tranviaria Automotor, que abarca los colectivos, si van a traicionar el paro, como suelen hacerlo recurrentemente, ¿sí? Siempre terminan a último momento trabajando para la patronal. Hasta último momento no sabemos si la UTA, no haga rimas ni palabrotas, si la UTA va o no a participar de un paro nacional, el primero en 2025, el primero después de casi 14 meses que hace la Confederación General del Trabajo. Me dicen acá que estamos fuera de imagen. Estamos en imagen. A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Estamos o no estamos fuera de imagen? Bueno, creo que estamos en imagen. Vamos a ver. Bueno, no deja de ser radio, pero ahora sí me dicen, ahora estamos en pantalla. Ok, estábamos un poco desplazados, aparentemente se había corrido la cámara que nos toma, pero no deja de ser radio esto es Radio Mundus. Bueno, decíamos entonces, Héctor Daer anunció el paro para este jueves 10 de abril, reitero, después de 14 meses, finalmente la CGT
le hace una medida de fuerza al régimen de Javier Milei. El miércoles va a haber manifestación, pero lo cuenta justamente uno de los triunviros de la Central de Trabajadores. Venimos a transmitirle al pueblo argentino, especialmente a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que confirmamos un poco todos los rumores que andaban dando vuelta y lo que habíamos un grupo adelantado en su momento, ratificado por el Consejo Directivo. Vamos a tomar una medida no aislada, porque van a ser varias cosas, pero sí la medida más importante son una acción sindical de 36 horas, comenzando con movilizaciones a partir del día 9 a las 12 horas del mediodía y a posteriori, a partir de las 0 horas del día 10, un paro por 24 horas. Bueno, reiteramos, ese paro puede llegar a ser contundente, hay mucha manifestación, hay mucho mar de fondo. El presidente Javier Milei, la verdad que ya no las tiene todas consigo. Del escándalo de la estafa que hizo con la criptomoneda Libra para acá, son muchos los reveses. Lo que pasa es que un escándalo tapa el otro escándalo, y no es que se hayan acabado, sino que escándalo tapa escándalo. Aparentemente este paro podría llegar a ser importante, vamos a ver. Hay un problema que es el descrédito que genera la CGT, una CGT que mucha ciudadanía, y sobre todo la más consciente, estuvo viendo como medio cómplice, porque después del paro de febrero del año 2024 prácticamente no hubo ninguna manifestación más de la CGT. Cuando dijeron que iban a apoyar la marcha a las universidades, prácticamente no se las vio en forma orgánica, que iban a apoyar a los jubilados y no se los vio. Es decir, aparte un triunviro donde tanto Héctor Daer como Carlos Acuña, bueno, todos sabemos que son neomacristas, la verdad que son tibios, no son luchadores, no son de golpe las CTA. Sí, la CGT tiene los sindicatos más grandes, esto le da cierto poder. La CGT no es monolítica porque hay un sector, la Corriente Federal, que tiene otra predisposición para las cosas, como pueden ser, por ejemplo, SMATA, como pueden ser camioneros, como pueden ser el SADOP, como pueden ser bancarios. Pero bueno, ustedes saben, esto genera de todas maneras una inquietud bastante importante. No sé si me he quedado sin retorno o seguimos saliendo al aire. ¿Estamos saliendo al aire? Perfecto, yo me he quedado sin retorno entonces. Decíamos esto que si bien la CGT tampoco es monolítica, quienes lo conducen, exceptuando el que corresponde a camioneros, no es una CGT muy popular. Realmente estamos muy cerca de aquella CGT que en la época de Macri la gente gritaba, pone la fecha, la. Pero bueno, este jueves entonces sería el paro nacional. Vamos a ver, los ferroviarios paran, metrodelegados paran, esto está garantizado porque se han adherido, pero resta saber si la UTA, como habitualmente lo viene haciendo, traiciona o no traiciona. Vamos a ver, hasta el último momento no lo podemos saber. Vamos a seguir con el siguiente tema. Bueno, esta semana se dio un hecho que realmente, bueno, ha sido importante en cuanto a que hasta acá el régimen de Javier Milei hacía lo que quería con el Congreso. Sin embargo, esta vez se le dio vuelta y los dos jueces que designó por decreto en comisión en la Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema macrista, nos referimos a Ariel Lijo y a Manuel José García Mansilla, fueron rechazados por el Senado. Entonces los pliegos que hasta acá no habían sido votados, sí, fueron votados y rechazados. Por lo tanto, inmediatamente Ariel Lijo nunca llegó a jurar, Ariel Lijo nunca quiso renunciar a su juzgado, porque como no era una designación permanente, y entonces la Corte Suprema no le tomó juramento, fue rechazado por 43 votos, contra 27 que apoyaban su designación, y una abstención. En tanto que en el caso de José Manuel García Mansilla, que fue más violento, era el más, digamos así, el más querido por el régimen de Javier Milei, enseguida juró con la Corte Suprema entre gallos y medianoche en una votación secreta, ni siquiera hubo fotógrafo, fue bastante vergonzoso.
llegó a firmar 50 fallos. Y en un momento estaban demorando la votación. Y entonces alguien dijo, votemos porque mientras tanto García Mansilla está firmando fallos. En un solo día, en su último día, firmó 50 fallos. No tuvo tiempo de ver expedientes. Pero son estos fallos arreglados. Todavía no sabemos cuáles son esos 50 fallos. A partir de las 19 del pasado jueves ya estaba inhabilitado porque las 2/3 partes del Senado rechazaron su pliego. Necesita las 2/3 partes para ser aprobado, pero no había habido votación, por lo tanto estaban como en un limbo. A partir de la votación del Senado queda clarísimo que su rechazo es manifiesto. Y sin solución de continuidad, como se decía antes con los programas de televisión, rápido de reflejos, el juez que está interviniendo en la causa por la designación ilegal, nos referimos a Alejo Ramos Padilla, juez federal número 1 del Tribunal de La Plata, inmediatamente, minutos después de que el Senado rechazara su pliego, minutos después, inmediatamente, logró emitir un fallo rapidísimo a las 8 de la noche, donde justamente inhibía a García Mansilla y lo combinaba a renunciar al cargo que por comisión le correspondía por 8 meses. ¿Y qué hizo García Mansilla? No renunció, y por el contrario le pidió la opinión al resto de los supremos. El mismo Lorenzetti, que era el que lo apoyaba, dijo que tenía que renunciar. Pero queda todavía que se manifieste Carlos Rosenkrantz y Héctor Rosati. No pueden manifestarse de otra manera contraria al Congreso, porque quien designa constitucionalmente a los jueces es el Senado de la Nación. Y como el Senado no solo no lo designó, sino que lo rechazó, está ahí en forma ilegal. Por lo tanto, se tiene que ir. Pero fue vergonzoso lo que quiso hacer el régimen, pero fue realmente por primera vez, y eso que hubo sobornos, lo denunció José Mayans, el senador por Formosa, hubo sobornos, también lo dijo Martín Lustó, sobornos y presiones. Así todo el Congreso, a través de la Cámara Alta, rechazó este oprobio que eran estos dos jueces, que no llegaron a ser jueces legales de la Corte Suprema. Sí, García Mansilla durante un ratito, pero Aliel dijo nunca llegó a asumir. Vamos al siguiente tema, porque reiteramos, tenemos muchísima información. Aquí se celebró la reconquista de las Malvinas, como todo 2 de abril. A los homenajes que siempre se hace a los fallecidos, a los caídos en combate, se le hizo una burla desde el Congreso, desde el régimen, porque el discurso de Javier Milei, que vamos a escuchar ahora, nunca mencionó a Gran Bretaña. Habló de política interna, de la casta, de respetar e ensalzar a los militares. Yo creo que está hablando de los militares represores, pero en ningún momento habló de que la tierra argentina está ocupada por Gran Bretaña. No nos olvidemos que quien la ocupó fue en la era de Margaret Thatcher, que él tiene en su despacho, esto dicho por el Washington Post, tiene una foto de Margaret Thatcher, una auténtica vergüenza nacional. Y dijo algo, van a escuchar, son 4 minutos imperdibles por menos motivos, que ahora vamos a ver. Dijo que ojalá que los malvinenses quieran votar a la Argentina. Argentina rechaza la autodeterminación. Esa es la postura británica, sabiendo que todos los que están ahí son implantados, y si esto se diera curso, votarían por ser parte de Gran Bretaña y no de Argentina. Pero este hombre, perverso, antinacional, escuchen lo que dijo, porque realmente borra con 40 años de diplomacia, y es realmente un auténtico papelón y un gran problema diplomático el que nos genera ahora, quizás por ignorancia, pero también por alevosía y mal trazado, ¿no? Pero presten atención, no puede leer, este hombre no está bien mentalmente. Estaba leyendo y se confundía, decía malas palabras, decía palabras cambiadas. Mentalmente o está medicado, pero está mal. Vamos a escucharlo. Lamentablemente, durante las últimas décadas, nuestra demanda soberana por las islas fue damnificada de forma directa e indirecta por las decisiones económicas, diplomáticas y militares de la casta política.
Nadie puede tomar en serio el reclamo de una nación cuya dirigencia es conocida en el mundo por su corrupción e incompetencia y por llevar a la Argentina a los brazos de la escoria del mundo, quien empobrece sistemáticamente a su suelo y hace causa común con dictadores y dictadorzuelos, entra a cualquier negociación diplomática desde una posición de desventaja. Luego, si a eso le sumamos el desarme y la demonización deliberada a las Fuerzas Armadas, teníamos la receta perfecta para que las Islas Malvinas permanezcan para siempre en manos extranjeras. El primer paso que debemos dar, entonces, es levantarnos como país en todo sentido, tanto material como espiritualmente, y recuperar el lugar en la comunidad internacional que nunca debíamos haber perdido. Y no hay otra manera de hacerlo que aplicando las ideas de la libertad, tanto dentro de nuestras fronteras como hacia afuera, abriéndonos al comercio internacional y con una política exterior alineada a las naciones libres. Este es el primer gobierno en mucho tiempo que entiende que un país soberano tiene que ser primero necesariamente un país próspero. Solo así podemos dar el segundo paso, dignificar a nuestras Fuerzas Armadas mediante las inversiones necesarias, solo al alcance de una nación próspera. Para crecer es en vano si además si no se reordena el gasto público, fortaleciendo aquellas áreas de las que el Estado debería ocuparse y eliminando las que sobran, porque cuando el Estado se arroga tareas que no le competen, siempre es en detrimento de sus funciones esenciales. A pesar de que la casta política intentó convencernos de lo contrario durante décadas, la Argentina necesita unas Fuerzas Armadas robustas. Son necesarias para defender nuestro extenso territorio de potenciales amenazas en un contexto global de creciente incertidumbre. También son imprescindibles en cualquier discusión diplomática. Ante esto, la historia es implacable. Un país fuerte es un país respetado. Esto no quiere decir que la fuerza hace el derecho, pero tampoco se puede llevar a cabo una política exterior desde un idealismo ingenuo e infantil. Para nosotros las Fuerzas Armadas son motivo de orgullo y hemos dado por terminado el tiempo en el que eran menospreciadas. Que de saldar una deuda con estos héroes que ya lleva 43 años siendo sistemáticamente ignorada por sucesivos gobiernos y que pretendemos rectificar de una vez por todas. Este hombre está confundiendo a los dictadores, a los represores, con los veteranos de Malvinas. Porque justamente si se le ha rendido homenaje en los gobiernos democráticos, ha sido a los veteranos de Malvinas. Y este hombre está poniendo en la misma bolsa a los represores. Que aclaramos algo, en la Plaza San Martín, donde hizo el acto, los únicos que pudieron entrar son los represores, son los militares de carrera. Los veteranos no los dejaron entrar, quedaron todos afuera. Los que pusieron el pecho, los ciudadanos que pusieron el pecho a las balas y a los malos tratos de los jerarcas que fueron allá, que eran peores que los británicos, esos no pudieron entrar. Es más, los propios veteranos le iniciaron una denuncia a Javier Milei por traición a la patria. Así es como los trata él, porque él los desprecia. Él está hablando de represores, no está hablando de veteranos. Sigamos escuchando a este tipo. Anterior, cualquier noción de soberanía pierde sentido. La soberanía no es que el Estado tenga muchas empresas, ni que financie la industria cinematográfica, ni recitales de cuartas, ni cosas semejantes. Creer que a mayor Estado, mayor soberanía es un concepto orwelliano bajo el cual la política ha pretendido a lo largo de la historia ocultar sus negocios sucios. ¿Se acuerdan cuando Maradona decía por Mauricio Macri, no sabe leer? ¿Es presidente y no sabe leer? Bueno, este señor sabe leer mucho menos. Más allá que ostenta un título de falso doctorado, porque él no es doctor. Un doctorado honoris causa no es un doctorado. O sea, encima está haciendo falseamiento ideológico. Él no tiene ese título académico, escasamente licenciado, pero no es doctor. Bueno, y no sabe leer, queda claro, ¿no? Que su nivel es muy bajo y más que su nivel intelectual es bajo, yo creo que ahí estamos ante un problema mental difícil. Escuchamos. Y cuyo resultado es un pueblo pobre y esclavo de un Estado omnipresente. Levantar la generación del 80 y que tras un siglo de humillación estamos reconstruyendo.
Como ya he dicho en otra ocasión, no venimos a aplicar recetas extravagantes, sino a retomar esas fórmulas que supieron hacernos exitosos. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando, para que Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía. Es la vara con la que nos medimos y nos conformamos con menos, y no nos conformamos con menos. Escuchen lo que va a decir. Para terminar, en este segundo 2 de abril que me toca como presidente, quiero volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas. Todos los recursos diplomáticos, pero acaba de dar el argumento que tienen los británicos, que piden la autodeterminación de los pueblos. Por supuesto, los pueblos que les favorecen a ellos, ¿no? Porque cuando los ingleses ocupan algo, no le preguntan al pueblo si quieren ser ingleses. Los ocupan, los explotan y se acabó. ¿Sí? Pero este señor dijo, ojalá los malvinenses quieran votarnos con los pies a nosotros. Estamos todos locos. Quien haya nacido en las Malvinas es argentino, por empezar. No tiene otra elección. Es argentino porque eso es territorio argentino. Está usurpado por los británicos. Pero bueno, en ese desprecio es que se dio entonces este 2 de abril, un 2 de abril muy muy polémico, un 2 de abril donde como pocas veces el gobierno despreció una gesta nacional. Y cuando estaba terminando la jornada, puso, porque salía para Estados Unidos, saben que puso en su Twitter una canción de Queen, y en inglés puso Amigos son los amigos, en inglés, y una canción de Queen en inglés. Esto que tenemos ahí en la Casa Rosada fue votado por el 56% de las personas. Bueno, la crisis económica, señores, es gravísima. Javier Milei hizo un papelón, se fue hasta gastando 136 millones de pesos de la nuestra, como les gusta decir a los derechistas, de la nuestra, para movilizar el avión presidencial. Se fue a Miami y se fue al country de Donald Trump, Mar-a-Lago, donde quería encontrarse, a ver si en un pasillo lo encontraba, a Donald Trump, para ver si le ayudaba a justamente obtener algún, digamos así, un votito a favor en el Fondo Monetario Internacional. Están desesperadísimos por recibir esto. Donald Trump se hizo el salame, llegó 15 minutos después, estaba jugando al golf, lo hizo esperar un día, no lo recibió, y cuando se aseguró que se fue, entró y dice, my friend, chao, se fue. Goodbye, no lo vio, no hubo foto. Pero quien sí habló fue Mauricio Claver Carone. ¿Saben qué dijo este funcionario? Este señor dijo que si Argentina quiere el apoyo de Estados Unidos al Fondo Monetario Internacional, se tiene que desprender de China. ¿Qué significa desprenderse de China? Actualmente, el 60% de las reservas del Banco Central Argentino, el BCRA, 18.000 millones de 25.000 que tiene el Banco Central, son del swap. Y el swap son yenes. ¿Sí? Por lo tanto, desprenderse de la relación con China implicaría, bueno, obviamente perder 18.000 millones de dólares. ¿Y qué? ¿Y cuánto te va a dar el Fondo Monetario Internacional? Es una auténtica ridiculez. Es una forma de decir no. Y eso disparó los mercados. Pero los mercados que le están empezando a soltar un poco la mano a Milei. En lo que va del mes, perdón, todo marzo y hasta el viernes, para sostener la divisa en un valor completamente artificial, hecho así para que la inflación del 2% mensual, que no se lo cree nadie, perdió 3.000 millones de dólares de reservas solo en marzo, y 9.000 desde que empezó el año. El dólar paralelo o dólar delincuente, como le decimos nosotros siempre,
porque ahora no lo vamos a llamar de otra manera. El dólar delincuente cerró en 1.315. El riesgo país, que es una sobretasa ante cualquier préstamo, el riesgo país que alardeaba el régimen de que estaba en 500 puntos, se fue a 928 puntos. El próximo lunes se va a ir a 1000 puntos. O sea, el riesgo país se fue al carajo, las reservas se están licuando, el préstamo rescate, el salvavidas del... ¿Cómo se llama? El salvavidas del Fondo Monetario Internacional no llega, no termina de llegar. Donald Trump no lo recibió, se viene el paro, empieza a haber descontento. Ojo que tenemos las elecciones ahí nomás. Este hombre, que es bastante desequilibrado, tiene cero tolerancia a la frustración, se encierra pero no, se encierra acá, se encierra, queda solo. En Miami estuvo encerrado en el hotel, bajó a recibir un premio de León de Libertad y se volvió a encerrar en el hotel hasta que salió el avión. Para eso pagamos 136 millones de pesos, ¿sí? Son $100.000 para movilizar el avión presidencial, para que el tipo esté encerrado en una pieza. Algunos dicen, psicólogos, que en realidad él quiso estar lejos de lo que era la gran derrota que tenía en el Congreso, por primera vez, porque la derecha siempre le cedió todo, que era que le rechacen sus jueces. Bueno, hasta acá lo nacional. Vamos a lo internacional. La comunidad judía de Tel Aviv, a pesar de una tregua que se había dado, la rompieron hace más de una semana y por supuesto siguen matando gente, a palestinos que están... ¿Cuál es el pecado de esos palestinos? Civiles, hombres, mujeres, niños, los bombardean en colegios donde están refugiados. ¿Cuál es su pecado? Ser palestinos que viven en Palestina. Entonces los ocupantes judíos destruyen a los palestinos, con la connivencia obvia de Estados Unidos. Vamos a escuchar el informe de la televisión francesa al respecto. La desesperación de los familiares tras el impacto de 2 bombas israelíes en Beit Lahia, en el norte de Gaza. Entre los muertos, periodistas que grababan las celebraciones del Ramadán con un dron y miembros de organizaciones humanitarias. Desde hace 4 días montamos tiendas para los desplazados. Hoy llegaron nuevas tiendas. Estaban grabando cuando un misil fue disparado. Israel justificó el ataque acusando a las víctimas de ser terroristas. Según la Defensa Civil de Gaza, al menos 9 personas fueron asesinadas. Es el ataque más letal desde el alto el fuego del 19 de enero que no ha frenado los bombardeos. Y desde marzo, Israel bloquea la ayuda humanitaria agravando la crisis en Gaza. En pocos días enfrentaremos una crisis humanitaria aún más grave. Las mujeres, los niños, los ancianos y los enfermos serán los más afectados, privados de lo esencial. Una hambruna severa es inminente. Tel Aviv busca presionar a Hamas con el bloqueo, mientras en Qatar se reanudan las negociaciones sobre la tregua. El viernes Hamas propuso liberar a la rehén Edan Alexander y entregar los cuerpos de 4 rehenes a cambio de prisioneros palestinos. El sábado Israel confirmó que sigue las negociaciones bajo la propuesta de Estados Unidos, que prevé liberar a 11 rehenes vivos y devolver la mitad de los fallecidos, sin contemplar por ahora la retirada de sus tropas de la franja. La desesperación de los familiares tras el impacto de 2 bombas israelíes en Beit Lahia, en el norte de Gaza. Entre los muertos, periodistas que grababan las celebraciones del Ramadán con un dron y miembros de organizaciones humanitarias. Bueno, es gravísimo el tema porque desde que teóricamente hubo una tregua y que los judíos acaban de romper, ya mataron a otras 600 personas. Ya van 60.000 civiles que matan. Y el mundo mira para otro lado, porque los judíos gozan de cierta impunidad. Entonces, ahí está, Benjamín Netanyahu, criminal de guerra, pedido por el Tribunal Penal Internacional, anda libre por el mundo. Estuvo en Hungría, va recurrentemente a Estados Unidos. Si usted es un criminal de derecha, está amparado. Tiene impunidad, sepa esto, tiene impunidad.
es un genocida. Pero es el primer ministro, ¿sí? Es el primer ministro. Si fuera un latinoamericano y popular, el dictador, ¿sí? Pero este señor es un asesino de mujeres, niños y ancianos en sus propias casas, un reverendo hijo de Tel Aviv, y bueno, no pasa nada, tiene total impunidad. Vamos a una pausa y vamos a cerrar con un mensaje, con un discursito de Martín Doñate, el senador, lo que dijo justamente el otro día en el debate para rebatir las designaciones o las propuestas de designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, pero porque habla de otra cosa. Eso, vamos a la pausa y cuando volvemos quiero que cerremos, porque casi esas palabras, digamos que se podrían llegar a convertir en un editorial de lo que estamos pensando muy preocupadamente nosotros. En Radio Mundo. Toda la información con el gigante de la semana, conducido por Daniel Docampo Spada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Azambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Carly Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar. Informativo cumple 40 años. Siempre fieles a un estilo periodístico independiente, sagaz, inteligente y comprometido. Cada mes, gratis en PDF en www.ecoinformativo.com.ar. 40 años de periodismo. En un mundo de ruidos. Lo esencial. Sigue firme con nuestra misión de mostrar al mundo con visión latinoamericana. TV Mundus, revista Eco Informativo, Radio Mundus, pensamiento estratégico digital, PED, comunicación, sitio educativo en internet y para el mundo desde www.tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos, lo esencial. Bueno, vamos cerrando. Los compradores... Cortame ahí. Vamos a escuchar apenas un extracto de lo que dijo Martín Doñate el otro día en el Congreso, mientras se debatía el tema de justamente los jueces designados y que no fueron aprobados, por supuesto, es más, fueron profundamente rechazados. Recordemos que sacaron, Lijo 43 votos en contra 27 a favor. Y Manuel García Mansilla, 51 en contra 20 en favor. Digamos esto, más allá de este rechazo profundo, se está rompiendo el pacto democrático. Esto de lo que está hablando Martín Doñate. Y como estamos sobre el cierre, vamos rapidito con lo que dijo. Y cerramos. Compulsivos de mesitas ratonas, que todavía están libres, que no dan respuesta nunca, que nunca pasean por los pasillos de la justicia. Sectores del poder concentrado, económico, transnacional también, que fueron los poquitos que se beneficiaron siempre de este tipo de golpes institucionales, en democracia y también con las dictaduras. Los mismos sectores, los mismos ganadores de siempre. Los ganadores del 55, los ganadores del 76, los ganadores del 2001, los ganadores con Macri y ahora los ganadores de este gobierno de Milei, que a fuerza de decretos, de represión, de violencia y de proscripción quiere imponerse sobre este Senado de la Nación, y no lo vamos a permitir.
Señora Presidenta, este Senado hoy tiene una responsabilidad histórica. O defendemos lo que queda de la República o vamos a una disolución nacional y a una explosión de la democracia tal como la conocimos hasta ahora, la definitiva ruptura del pacto que ya está quebrado después de los 2 tiros en la cabeza de Cristina. Duro, pero para cerrar nos define una editorial en apenas un minuto que extrajimos de la declaración de Martín Doñate, uno de los senadores más brillantes que tiene justamente nuestro Congreso. El debate: estamos rompiendo el pacto democrático. Este jueves hay paro. Vamos a ver si empezamos a recuperar algo de la dignidad que alguna vez tuvimos, o que pretendimos tener, o que estábamos construyendo. Porque parece que la hemos perdido. Parece que nos hemos olvidado de todo. Parece que el gobierno tiene total impunidad, el régimen tiene impunidad para hacer lo que quiera, y ya no nos preocupa. Y ya no nos alteramos porque le parten la cabeza a un colega, porque le pasan una moto por arriba a otro, porque le pegan a nuestros viejos, porque día a día cierran planes sociales, van a rifar Chapalmalal y chao, para que los pobres se jodan, no vayan de vacaciones. Y ya no hay planes. Y los que necesitan remedios de por vida por enfermedades oncológicas o crónicas, bueno, que se mueran, que sobrevivan los más aptos. Y estamos todos tranquilos. Ahí. Nos pauperizaron nuestros salarios. Y ahí estamos, tranquilos. No pasa nada. Y bueno. Señores, estamos perdiendo la democracia. Es un año decisivo. O empezamos a dejar de perderla, o la empezamos a perder definitivamente. Mi equipo periodístico: Parley Simpson, Andrés Pescara, estamos también con, por supuesto, Raúl Azambloc, Juancito Pérez Bala, Raúl de Sousa. En redes, Belén Docampo Pascusi, y por supuesto nos vamos yendo porque esto ha sido otra edición 175 de El Gigante de la Semana. Daniel Docampo Espada, Novo Mundus Net Radio.